Familia, bienvenidos un día más al canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy día nos toca hablar sobre nuestros poritos, por eso le vamos a estar haciendo reseña a este tónico facial matizante de la marca Nivea. Vamos a ver cómo es que se debe utilizar este producto, con qué herramienta la vamos a aplicar y lo más importante, vamos a ver cómo es que este producto nos va a ayudar a nosotros a mantener unos poros bastante limpios y por lo tanto visiblemente más pequeños. ¿Cómo se usa este tónico? ¿En qué orden lo vamos a aplicar? Es decir, antes de qué crema, después de qué producto vamos a aplicar el tónico. El tónico facial lo vamos a utilizar inmediatamente después de lavar nuestra cara con nuestro jabón facial. O si ese día te toca hacer una exfoliación, entonces primero lavas tu cara con jabón, haces tu exfoliación y luego vas a aplicar el tónico. Esto es porque cuando lavamos la cara y más aún cuando exfoliamos, el pH natural de nuestra piel tiende a desequilibrarse un poco. Entonces utilizamos el tónico para devolver el pH a la piel y también para minimizar los poros. ¿Y con qué herramienta vas a aplicar el tónico? Hay tres formas que son las más comunes de aplicar nuestro tónico facial. Una forma de aplicarlo es con estos discos de algodón. Sencillamente viertes el tónico en tu disco de algodón y lo frotas por la cara suavemente para eliminar los restos de impureza que pueda quedar, que no debería, porque si llega a salir el algodón sucio y quedan aún impurezas en tu cara, eso quiere decir que tu jabón facial no está funcionando, ¿ok? Hay que revisar, es el jabón facial. La segunda forma de aplicar también el tónico es simplemente colocar un poco en tu mano, que debe estar, claro, está lavada, debe estar limpia. Viertes un poco de tónico en tu mano y sencillamente haces presión en la cara para que los poros lo absorban. Y otra forma también de aplicar el tónico es simplemente pasándolo a una botellita de estas de spray de laqueros, ¿ok? Y rociarlo en la cara. Esta es en realidad mi forma favorita, a mí me encanta simplemente rociar todo el tónico en la cara, pero de estas tres formas tú eliges la que sea mucho más cómoda para ti. Puede ser con el algodón, directamente con las manos o con una botellita en spray. ¿En qué turno vamos a aplicar este tónico? ¿Lo aplicamos de día o lo aplicamos de noche? Porque hay tónicos que no se pueden utilizar en ambos turnos, como por ejemplo este tónico facial que es de la marca Coramodio. Este contiene ácido glicólico, así que es un tónico que debe ser utilizado solamente en las noches. Pero este tónico facial matizante de Nivea es un tónico que puedes utilizar tanto en la mañana como en la noche porque no contiene ningún tipo de ácido ni un ingrediente que sea fotosensible que vaya a reaccionar con el sol. Ahora la respuesta a una de las preguntas que más nos hacemos, y es cómo nos va a ayudar este producto a nosotros con nuestros poros. La marca en su página web nos dice que este tónico nos va a ayudar a reducir el brillo en nuestra piel y por lo tanto nos va a ayudar a tener una piel mate. Esto sí nos ayuda entonces con los poros, porque recordemos que nuestros poros se dilatan cuando nosotros producimos mucha grasita. Cuando tenemos exceso de oleosidad en la piel, nuestros poros se dilatan, se abren y allí es cuando se llenan de impurezas, se entaponan, se cierran y es cuando se crea entonces el acné. Así que la marca nos dice que este tónico nos va a ayudar a mantener una piel sin tanto brillo, una piel que sea mate. Ahora, ¿cuál es el activo? ¿Qué es lo que tiene este tónico que nos va a ayudar a lograr esa piel mate y sin brillo para que nuestros poros estén visiblemente más pequeños? Ellos dicen que es su tecnología que tiene Hydra IQ y algas marinas. Esto lo que nos va a ayudar es a mantener una piel más tonificada, una piel libre de impurezas y que también la va a mantener hidratada.
Entonces, con todo esto que la marca nos está diciendo de que nos ayuda a reducir el brillo, que nuestra piel va a estar más mate, que nuestra piel va a estar hidratada, entonces al mismo tiempo nos está confirmando lo que ya el producto dice en esta bandita verde, que este tónico está dirigido a los tipos de piel que son mixtas y grasas. No es el de la piel normal, el de la piel seca. El de la piel normal es de color azul, si no me equivoco, y el de la piel seca es de color rosado. Ustedes, si tienen piel mixta grasa, como yo soy de piel mixta, si van a ir a comprar este tónico, entonces van directamente al que es de color verde. De esa forma lo pueden identificar. Este de color verde es el de piel mixta grasa, y de todas maneras, para confirmar, lo van a ver en esta bandita verde que está aquí abajo, que dice piel mixta a grasa. Ahora, ¿es realmente necesario utilizar tónicos? Porque ya hoy día muchas personas dicen, ¿para qué tónico? Ya están las esencias, este es un producto que no es indispensable. Les digo que los tónicos son esenciales porque, si bien es cierto que ya hoy día los jabones no son tan abrasivos con la piel, no alteran tanto el pH, pero es como les digo, los tónicos no solamente buscan normalizar el pH de la piel, sino que también buscan aportar beneficios en el tema de los poros, como precisamente es el caso de este de Nivea. Él busca mantener una piel mate, sin brillos, para que los poros se mantengan visiblemente más pequeños. Fíjense que no está tanto dirigido a la regulación del pH como tal, sino más que todo a los poros. Entonces, el tónico sí es realmente necesario que lo incluyas, que lo tengas ya en tu kit de cuidado facial. Espero que esta reseña te haya sido muy útil y te haya brindado suficiente información sobre este producto para que pues tú tomes la decisión entonces de si incluirlo o no en tu rutina de cuidado facial. Si te quejas mucho de que tus poros están muy abierticos, muy dilatados, que sudas mucho, que tu cara es muy grasa, entonces definitivamente este es un producto que deberías considerar incluir en tu rutina de cuidado facial. Te deseo como siempre una linda piel y te voy a dejar aquí esta lista de reproducción donde tienes muchísimos videos que estoy segura que van a ser muy útiles para ti en este proceso de mantener una piel linda, hermosa y saludable. Te mando un beso como es de costumbre y nos vemos en esos videos. Un beso. ¡Mua!